Bueno, queridos amigos, shalom a todos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí muy feliz de comenzar un nuevo programa, un nuevo encuentro con mi amigo Yoel Benjavid. Así que vamos a esperar a que vayan entrando. Un saludo a todos los que se están uniendo. Muchas gracias por unirse con nosotros. Vamos a ver dónde anda el amigo Yoel. Aquí lo tenemos. A este encuentro tan bonito. Gracias. Shalom a todos. Un abrazo grande a todos los que se están uniendo. Estoy viendo mucha gente amiga de todos los países, así que muchísimas gracias. Saludos a la gente de Colombia que se está uniendo. Buenos días a todos. Aquí en Europa, buenas tardes. Un abrazo muy grande. Hemos entrado un poquito antes, así que bueno, estamos esperando ahí a Joel, que seguramente se estará uniendo. Así que bueno, shalom a todos, un placer muy grande. Vamos a invitar a nuestro amigo Joel a poder conversar de este tema tan apasionante. Y mientras tanto vamos saludando, un abrazo muy fuerte a la gente de Colombia, un abrazo muy grande. Aquí hay gente por primera vez en vivo, gente de California, gente de Perú, gente de Chile. Eh, Aquí dicen que el señor Joel no se está pudiendo unir. Vamos a volver a intentarlo. Siempre el Satán hace de las suyas, así que tenemos que seguir intentándolo. Un abrazo a todos, también a la gente de México, gente de Aguascalientes. Y aquí vemos nuevamente a nuestro amigo Joel, que se ha unido. ¿Cómo estás, Joel? Bien, bien, un saludo grande para ti y para todos los amigos que están conectados. ¿Cómo estás? Qué bonito verte. La verdad que siempre es un placer compartir contigo y me encantaría ya entrar en el tema porque sabes que hoy tenemos poco tiempo, luego yo tengo que entrar en clase y me gustaría empezar con alguna reflexión. Tengo varias que he traído y después entramos directamente a lo que nos toca. Primera cuestión importante, por una parte, la importancia del entierro, de las tumbas. Recordemos Hebrón, en Macpeilá, donde los patriarcas están enterrados. Y luego recordemos también algo importante, que Moshe no se conoce la tumba, porque dice la tradición que podía haber idolatría con su tumba. Entonces, es interesante que empezar con dos modelos que tenemos muy diferentes en el texto de la Torá. Un modelo es el modelo de Abraham, que compró su sepultura para él y para toda la familia. Y otro modelo es Moshe, en su humildad, que pretendió no dejar establecido dónde había muerto para que el pueblo de Israel no realizara una idolatría con su tumba, lo que yo he designado como la tumbalatría. Aquí, claro, los que estamos en el mundo espiritual sabemos que el alma, la Neshama, va al Olama va, y que muchas veces sentimos la poca necesidad de tener que ir a una tumba, que sabemos que allí el alma no está, ¿no? Y por el otro lado, la sensación de devoción y de respeto que tenemos con aquel personaje de acercarnos a la tumba. Parece ser que la necesidad de honrar la tumba de un tzadik, de un sabio, es más nuestra que del alma, porque esta alma puede aparecer en cualquier lado, no necesariamente tiene que tener relación con la tumba. Así que me encantaría comenzar este diálogo con esta reflexión, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos todos los seres humanos de honrar a nuestros muertos en las tumbas, sabiendo en el mundo espiritual que las almas están del otro lado en todo momento en el etéreo? Sí, fíjate que ahí yo haría una especie de distinción entre, como bien dices, el aspecto místico, es el comprender la evolución del alma, pero también el aspecto quizás cultural de los pueblos, porque este asunto de visitar las tumbas sabemos que es universal, incluso de los etruscos en la época de Roma. Ahí la gente iba a las tumbas, incluso llegaba y compartía de alguna manera con sus ancestros, una manera, como bien dices, de honrarlos. Pero fíjate que está también, digamos que ese aspecto
que aunque es cierto que sabemos que quizás los sabios o los místicos, los cabalistas saben de que su tumba no es tan necesaria, de que se conozca, como por ejemplo Abulafia no sabemos dónde está enterrado, pero hay también una creencia que sostiene de que aunque la Neshama evoluciona, siempre queda algún resto del Nefesh en la tumba. Entonces, no creo tampoco que sea Nefesh completo, sino quizás algún aspecto del Nefesh. Como sabéis, diferentes, Nefesh de Ruach, etc. Entonces, los que conocen un poquito ese aspecto pueden incluso comunicarse de alguna manera o entrar en contacto con la energía. Quiere decir que la tumba puede ser como un punto de encuentro o contacto con el mundo espiritual, lo paranormal. Las personas quizás que no tienen estos conocimientos, aún sin saber, hay algo que los llama, ¿no? Algo que los atrae a la tumba, ya sea el recuerdo o quizás ya sientan la energía, sea que están conscientes o no. Entonces, fíjate, el aspecto de la tumba, te decía, lo veo desde el punto de vista cultural de los pueblos, de alguna manera de conectar con ese recuerdo, de alguna manera sentir que no se ha marchado esa persona, pero también está el elemento místico de algún residuo de energía que está por ahí dando vuelta en esa tumba. De todas maneras, hay un tema muy curioso, ¿no? Porque sobre todo en el judaísmo marroquí, probablemente por el aspecto cultural, hay una devoción a las tumbas que en otros tipos de comunidades no lo hay. Por ejemplo, la comunidad de donde viene casi toda mi familia, que es de Esmirna, en Turquía, que proviene de los judíos de España, no tenían tanta devoción a las tumbas de los tzadikim como en otros lugares, ¿no? Y después con el hasidismo se da también esta veneración a las tumbas, fíjate, ¿no? Lo que está sucediendo hoy con la tumba del Rebbe de Lubavitch, donde todos van hacia la tumba con el movimiento de Bratslav, donde Numan van en peregrinación a la tumba. Bueno, sucede con el Rabbi Yeshua de Nazaret en el cristianismo, todos van a la tumba, tomando en cuenta que esa tumba además está vacía, ¿no? El Santo Sepulcro no hay sepulcro, porque se supone que no está ahí. Tú hace poco has ido a la tumba de Spinoza, es decir, te has Sí. acercado en son de respeto. Eh, a mí me gustaría enfocarnos en un tema para no perder el hilo conductor. Tú has dicho muy bien, y esto no lo sabemos, dónde está enterrado Bulafia, pero que probablemente corrió el rumor, y por eso estamos haciendo un poco este directo, de que la tumba de Jaim Vital en Damasco, en Siria, fue profanada. Esto no salió en los medios de comunicación, esto un poco se mantuvo en el secreto de los círculos esotéricos de Jerusalén. Me gustaría saber cuáles son las últimas informaciones que tú tienes. Entiendo que tú sigues en Jerusalén, estás en Sí. Jerusalén. Eh, ¿qué está pasando con la tumba, con la posible profanación? Tampoco sabemos si se profanó o si se sacó el cuerpo misteriosamente y dónde está el cuerpo, ¿no? Por otro lado, también tu especulación de que podía haber escritos en esa tumba de Jaime Vital. Me gustaría que tratemos el tema de Jaime Vital porque es el último tema más candente, ¿no? Sí, fíjate que hay un poco aquí en Jerusalén de revuelo, ¿no? Entre los cabalistas y la comunidad un poco aquí. Se está hablando mucho en estos días de ese incidente que, casualidad, hoy día es miércoles y ocurrió el miércoles pasado, de la noche del miércoles jueves. Sé que estamos de alguna manera haciendo este en vivo un poco conectado con ese incidente. Y lo que llega son noticias inconclusas, no hay todos detalles. Han circulado algunas fotos donde se ve que cavaron un hoyo al lado de la tumba, bien profundo, y no sabemos, como tú mencionabas, qué fue lo que sucedió, si fue que se llevaron el cuerpo, si de alguna manera ultrajaron en los restos o qué sucedió realmente. La información que nos llegó es confusa, simplemente se habla de que un grupo de personas que no se sabe rompieron en la noche en el cementerio antiguo de Damasco. Sabes que la comunidad judía de Damasco es una de las más antiguas del mundo, del siglo I. Entonces, la tumba de Rabbi Jaim Vital, pues se ve que rompieron el concreto y cavaron en la tumba. Ahora, ¿qué estaban buscando? No sabemos. Ahí es donde entra la especulación. Yo estaba leyendo justo ahora antes de conectarnos un artículo en el Jerusalem Post que hablaba de
que rumores de gente que estuviese buscando quizás antigüedades en la tumba. Claro, eso es un poco extraño, ¿no? Porque dice que quizás hay alguna historia de que podía haber algún tesoro en la tumba de Rabbi Jaim Vital, así decía el artículo. Yo no lo creo del todo porque no sé de dónde vendría esa leyenda, yo nunca la he leído en ningún sitio. Lo que sí yo sospecho, que te lo comentaba en privado, a lo mejor estoy equivocado, pero quizás si hubiese algo en la tumba de Rabbi Jaim Vital, quizás fuese algún manuscrito, porque ya sabemos que no es la primera vez que esa tumba la abren. Sabemos que cuando Rabbi Jaim Vital fallece, a los pocos años, un grupo de rabinos de Safed, que eran discípulos de él incluso, el rabino Abraham Galanti y el rabino Abraham Azulay, con otros rabinos, pues hicieron algo impensable, abrir la tumba de un gran rabino, que sabemos que el descanso de los muertos es sagrado. ¿Y qué buscaban? Pues los manuscritos cabalísticos que Rabbi Jaim Vital se llevó a la tumba. Y fue así como se pudieron copiar muchos manuscritos. Ahora, mi teoría es que yo no sé si realmente extrayeron todos los textos, tenemos todas las obras de Vital, puede ser. ¿Quedó algo en la tumba? No lo sé. Entonces, ¿qué buscaban esas personas que excavaron hace unos días en la tumba de Rabbi Jaim Vital? También es un misterio. Y fíjate que estaba leyendo en ese artículo que la han intentado abrir o la han abierto alrededor de 3 veces. Es súper curioso lo que está pasando con la tumba de Vital. Y tú también mencionabas algo interesante, y es que aquí en Israel hay una tumba de Rabbi Jaim Vital. Hay un sitio aquí en Israel donde hay una tumba y en la opinión de algunos se dice que él está enterrado ahí, otros están en desacuerdo. Por ejemplo, en la opinión del rabino Israel Abihai, que es el Rosh Yeshiva, el rabino principal de la Yeshiva Betel, dice que él piensa que todavía está en Damasco. Entonces hay rumores entre la comunidad siria y los judíos aquí en Israel, qué buscaban realmente. Parece ser que el cuerpo estaba, pero lo que decía el artículo es que buscaban algo, decía que buscaban Es antigüedades. decir, que Ahora, esto de buscar indudablemente, antigüedades, no sé, es decir, que indudablemente el cuerpo lo dejaron, al cuerpo de Hein parece Vital, ser. estaban buscando otra cosa, no estarían buscando el cuerpo y tampoco sabemos qué es lo que estaban buscando en realidad. No sabemos si es un tesoro, si son manuscritos que estaban con Jaime Vital en la tumba. Qué raro que tampoco los discípulos no cavaron todo y se llevaron todos los manuscritos, o alguien cavó sospechando de que podía haber manuscritos ahí. La cuestión es que todo en este momento está totalmente en la nebulosa, porque nadie sabe qué está pasando, ¿no? Fíjate que puede ser incluso que quizás no quede ningún manuscrito, porque en el año, a finales de los 80, el gobierno de Siria quería construir una autopista por donde estaba la tumba. Entonces la movieron de donde estaba originalmente y la trasladaron a ese cementerio. Entonces, si sacaron los restos en esa época, si hubiese manuscritos, pues o alguien los tiene o no había, o ya los tenemos todos, no lo sé. Pero lo otro que se menciona entre lo que se comenta aquí de la comunidad siria es que si hay rumores de que quizás fue un grupo de judíos que estaba tratando de tomar los restos y traerlos a Israel. Pero lo que decía el artículo es que si esa fue la intención, ¿cómo es que han intentado 2, 3 veces anteriores sin éxito? Entonces, que hay un misterio ahí tremendo. Fíjate, curioso que hace 2 días atrás fue el aniversario de la muerte de Rabbi Jaim Vital. Sí, sí. Entonces, súper curioso. Súper curioso que haya justo con la Ilulá, con el aniversario de Jaime Vital, esto, ¿no? La historia de las tumbas de los tzadikim y sobre todo, porque fíjate, ¿no? Cuando nosotros vamos a Praga, vamos al cementerio judío de Praga a honrar a la tumba especialmente del Maral de Praga, ¿no? Es decir, que aunque hay otros cabalistas dentro del recinto, al más importante oramos ahí. Yo llevo al grupo a orar ahí y muchas veces yo mismo me siento un tumbólatra, porque digo, ¿qué estoy haciendo yendo de tumba en tumba? Pero por otra parte también es interesante de cómo muchos discípulos de muchos de estos maestros honraron las tumbas ya desde antiguo, porque fíjate lo que sucedió, se sabía dónde estaba la tumba de Yosef de Jicatilla, porque Yosef de Jicatilla, el alumno de Abulafia, está enterrado en el cementerio judío de Segovia. No sabemos dónde ahora, porque el cementerio judío de Segovia, luego de 1492, quedó como abandonado, así que nadie sabe en qué tumba está enterrado Jicatilla, pero que se sabe que estaba enterrado ahí. Ahora, ¿por qué se sabe? Porque Isaac Campantón, que era
el rabino de Zamora, cabalista también de Zamora, como había de alguna manera leído a Yosef de Jicatica, no coincidían en el tiempo, dado que Isaac Campantón nació en 1360 y Jicatica murió en 1305. Quiere decir que no hubo coincidencia temporal entre la muerte de Jicatica y el nacimiento de Campantón, pasan 55, casi 60 años. Pero como Campantón entendía que le debía a Yosef de Jicatica la herencia cultural de la Kabbalah que él tenía, iba especialmente a Segovia a rendirle homenaje a la tumba. Por lo tanto, también un tema de las tumbas es este rendir homenaje al tzadik, más allá de lo que tú dices que energéticamente puede haber allí un contacto, ¿no? Es decir, estamos hablando del siglo XIV, con lo cual ya no estamos hablando de una tradición o de los judíos de Turquía o de los judíos de Marruecos, sino ya directamente de los judíos españoles anteriores a 1492. Y con respecto al tema de Abulafia, de que no sabemos dónde está, bueno, había muchas tensiones con la rabina de Barcelona. Entonces, tampoco sabemos bien dónde terminó, ¿no? Porque estaba un poco como siendo controlado por las autoridades rabínicas. Entonces, tampoco las autoridades rabínicas se dignaron a buscar durante siglos la tumba de Abulafia. Por otra parte, también queda también un misterio, ¿no? De Abulafia se perdieron casi 24 horas o 23 horas que no tenemos, también dónde están, ¿no? A mí me llegan a decir que están en la tumba de Abulafia y también estamos buscando la tumba. ¿Tú por qué crees que alguien pudo querer enterrarse con esos manuscritos o lo enterraron sus discípulos? ¿Por qué motivo se buscan manuscritos en una tumba? Esto también es un tema curioso. ¿Me- ¿Te refieres específicamente a Rabbi Jaime Vital o en En general? general, a ver, específicamente a Jaime Vital, ¿por qué? Es decir, ¿hay por parte de Jaime Vital una disposición por parte de él de ser enterrado con esos manuscritos? No tiene sentido. Bueno, yo lo que he podido leer sobre Rabbi Jaime Vital en la obra Kitvei Ari, los escritos de Arizal, hay ahí dos relatos que hablan como una especie de negativa o secretismo de Rabbi Jaime Vital. Una, cuando, no sé si conoces este incidente, que él, bueno, obliga a todo el mundo a firmar un documento y que los reconozcan a él como el de la seguidor de la escuela de Luria, pero él en algún momento, él se enferma y cuando se enferma el hermano, eh, pues había ciertos discípulos que no tenían acceso a todos sus documentos y cuando se enfermó le pagaron al hermano para que ahora que estaba enfermo vamos a aprovechar. Contrataron a un grupo de escribas y empezaron a copiar muchos textos. Lo que sabemos luego de esto es que él pidió ser enterrado con estos manuscritos de Luria, no sé qué motivo, quizás lo que yo leí en ese documento decía que él de alguna manera no quería que eso llegase como a manos de cualquiera, pero el asunto fue que los rabinos entendieron de que esa sabiduría era para todo el mundo. Entonces se reunieron esos rabinos, que eran discípulos de él mismo, y fueron los que abrieron la tumba y sacaron los Por textos. eso, pero Es, es curioso, digamos, es curioso que si tú no quieres que esa información se revele jamás, directamente los quemas, como pretendió hacer Kafka con su amigo, que le dijo cuando me muera que se quemen esos escritos, ¿no? Pero ahí no hubo una quema. Bueno, quizás tampoco los podía quemar porque había nombres de Dios. Entonces probablemente tampoco los podía quemar, ¿no? ahí va el otro punto que quería resaltar, es que muchas veces las tumbas se convierten en una especie de guiniza o lugar donde se depositan rollos de la Torah por el tema de la prohibición de quemar o deshacernos de textos que tienen nombres de Dios. Y sabemos que incluso aquí en Israel y donde quiera hay comunidad judía, pues se entierran en el cementerio los textos de la Genizá que están en toda sinagoga. Incluso los papelitos que la gente lleva al cótel, los reúnen todos y los ponen en una Geniza. Claro, Quiere claro, claro. decir que es probable que quizás hubiese tumbas, no lo sabemos, pero que puedan contener algún tipo de manuscritos o que alguien en algún momento decidió ocultarlos ahí, hasta en algún momento sacarlo. Entonces esa puede ser también una Claro. hipótesis. Yo creo que la hipótesis más plausible es que conteniendo nombres de Dios estos escritos, seguramente ninguno los podía quemar por esta prohibición y probablemente se los llevaron a la tumba diciendo, bueno, que se entierren conmigo. Por otra parte, también
está la segunda también opción, además de la primera, que también puede reforzarse la segunda, y es que esa información tenía que ser revelada en el futuro, ¿no? Es decir, que quizás esa generación no la entendiera, porque siempre había en los diálogos de Isaac Luria con Jaime Vital una tensión de que Luria le decía a Vital, lo que tú estás escribiendo de mis enseñanzas, ni tú lo entiendes. Había como una especie de, no secretismo, sino de incomprensión por parte de los alumnos, y entonces muchos de estos maestros decían, es que era preferible que ni lean estos manuscritos. Pudo haber también existido esta idea de dejar los manuscritos como para el futuro, ¿no? Es decir, esta generación no los entiende, pero quizás una próxima generación los pueda entender. Yo creo que a ti lo que más te preocupa que el cuerpo de Vital son los manuscritos, me parece. No quiero revelar tu verdadera intención, pero Sí, claro, si los que la encuentras, tría con si, Vital. si, si encuentras los manuscritos, me llamas que vuelo a Jerusalén también, porque imagínate, Ahí se encuentra el cuerpo. claro, yo con la segunda opción, es decir, con respecto a que Vital esté enterrado en Jerusalén, yo disiento profundamente. Se sabe por la tradición que estuvo ahí enterrado en Damasco. Hay también otra tradición que dice que él pidió ser enterrado en Damasco para, de alguna manera, que su alma defienda, digamos, el territorio sagrado al ser enterrado en Damasco. Pero esto no sé si se escribió por parte de Jaime Vital o no, porque lo lógico hubiera sido que Jaime Vital haya pasado a Safed. Otra pregunta es por qué motivo Jaime Vital no pidió ser enterrado en Safed, ¿no? Sí, fíjate que ahí concuerdo contigo en varias cosas. Una es que tal vez el pensamiento de Vital hubiese sido no de impedir la difusión de ese conocimiento, sino de, como tú bien dices, que quizá él pensaba que era más para una generación del futuro. ¿Y sabes por qué digo eso? Y cuestiono incluso lo que dice ese texto del Kitvei Ari, que sabemos que lo escribieron después de la muerte de Vital y de Rabbi Gloria. Y es que nosotros sabemos que, como tú bien decías, había una especie de tensión entre Rabbi Gloria y Rabbi Jaim Vital, que Rabbi Jaim Vital era el que le insistía a Luria que tomara más discípulos. O sea, quería que se difundiera la Kabbalah. Entonces está extraño que Vital se llevase eso a la tumba para que nadie lo leyese. No tiene sentido cuando él quería que eso se expandiese. Y él siguió enseñando. Ahora, eh, la verdad es que también está lo que mencionas, yo lo he escuchado también, de que Vital pidió ser enterrado en Siria como de alguna manera contener alguna fuerza de... Bueno, eso suena un poco quizás, como tú bien dices, un escrito posterior, ¿no? Como para contener las fuerzas de la tumá, la impureza. Pero cuando uno mira la vida de Rabbi Jaim Vital se da cuenta que él estaba itinerante entre Safed y Siria y Damasco. Iba y regresaba. Cuando Luria va a Safed, Jaim Vital no está en Safed, está en Damasco. Él viene de Damasco a Safed y después va, regresa hasta que después fue fallecido. Entonces yo pienso que tal vez simplemente la muerte lo sorprendió allí. Puede Sí, ser. por pero de todas maneras, como todos los rabanim, todos los rabinos tenían disposiciones de entierro, por ejemplo, el Rambam Maimónides pide ser enterrado en Tiberíades, que hay especulaciones sobre por qué él pidió ser enterrado, y yo tengo mi teoría de que él quiere ser enterrado donde estaba Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que Rabbi Yohanan Ben Zakkai es el que crea de alguna manera el judaísmo intelectual luego de la caída del templo. Entonces, indudablemente se sentía identificado con Ben Zakkai. Esta identidad con alguien que ya estaba enterrado en Safed podía haber dispuesto Jaime Vital, bueno, yo me gustaría ser enterrado con Cordovero y con Luria, que ya habían muerto 1571 y 1572 el otro, respectivamente. Jaime Vital tiene muchos años después, muere en 1620. Es decir, estamos hablando casi 50 años después de la muerte de Luria y de Cordovero. Con lo cual, la reflexión sería que aunque, como tú bien dices, haya muerto en Damasco, porque ahí lo encontró, digamos, la muerte, él podía haber dejado una disposición de haber sido trasladado, porque al final, ¿quiénes estaban en Safed? Todos. Yosef Caro, Sí. es decir, es también curioso cómo él
rompe un poco la tradición, no deja ninguna disposición de ser llevado a Safed, ¿no? Por otra parte también, claro, está la cuestión de que a veces algunos tzadikim piden especialmente ser enterrados. Bueno, habría que hablar de por qué Isaac Kaduri pide ser enterrado donde es enterrado, o el cabalista Elia Kaplan es enterrado en el Monte de los Olivos, ¿no? Porque al final podía ser enterrado en Brooklyn, como fue enterrado el cabalista y gran rebe de Chabad. Al final, por eso digo que, además de ser un tema cultural, la honra a los muertos, creo que cada mecubal, eligiendo dónde, siguiendo un poco esta elección de Maimónides de dónde enterrarse, a mí siempre me llamó la atención que Jaime Vital no haya tomado la decisión de decir yo querría haber sido enterrado en Safed, ¿no? Es decir, me llama la atención. Me llama la atención, siempre me llamó la atención que toda su familia espiritual, para llamarlo de alguna manera, estaba en Safed enterrada. Y ahí fíjate que hay algo curioso y es que cuando hay un rabino grande, la gente quiere tenerlo enterrado en su, no sé cómo llamarlo, en su área, en su país, en su comunidad. Y hay visto aspectos como esos en la historia, donde la gente quiere tener un tzadik enterrado ahí. Hay un chiste, no sé si te vas a reír, pero hay un chiste en la comunidad marroquí, que sabes, como bien decías, que es todo ese un poco culto a los sadiquim, ¿no? De que los rabinos de Marruecos mandan acá a Israel una carta, queremos que nos mande un gran rabino. Bueno, le envían un rabino a Marruecos y dice, no, 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 uno más grande. Envían otro rabino más grande a Marruecos, lo matan, lo entierran. Mandan una carta de aquí a Israel y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Dice, es que nos hacía falta un sadik más grande para ir a la tumba. No, la idea del chiste es lo que tú decías, ¿no? De que existe algo, y no en todas las comunidades, sino en ciertas comunidades, de ese tipo de devoción a los sadikim, que quizás está conectado con un aspecto cultural, en términos, digamos, cuando ha habido persecuciones o momentos adversos, uno siempre corre buscando al líder, si no está, está su tumba. Entonces es como algo, no sé, algún aspecto cultural ahí de significancia. Pero tenías razón también en lo que decías, tenemos en la historia, por ejemplo, el Jidá, Rabbi Yosef Haim David Azulay, falleció en Livorno y él pidió que trasladasen sus restos a Israel. Entonces, ¿por qué Haim Vital no pide que trasladen sus restos a Safed? No lo sabemos. Hay una historia que dice, pero es tardía, de que él pidió que lo enterrasen en Damasco, pero todo eso otra vez lo que escribió uno posteriormente, tal vez quería quedarse que lo dejasen allí. Entonces no lo sabemos. Claro, de todas maneras volvemos al origen, ¿no? Volvemos porque es curioso, a pesar de que en la tradición de la Torá, digamos, en los escritos de la Torá, la tumba de Moshe no sabemos dónde está, que según la tradición es para que no se idolatre la figura de Moshe, en la tradición del Islam, el Islam sí tiene la tumba de Moisés, porque la tumba de Moisés, el Islam sí la sitúa, digamos, hay una zona geográfica, cuando uno va hacia Qumran, es Así curioso es. que es camino a los Esenios, donde está la tumba de Moisés que es pasando el Jordán, cuando nosotros en el texto de la Torá sabemos que Moisés muere, entre comillas, porque no sabemos si muere, es decir, queda vivo, estaba esperando su muerte, ¿no? Estaba esperando su muerte hasta que muere, pero básicamente lo que parece ser que la tradición propone es Moisés no quiere mostrar dónde es enterrado, porque si no, imagínate la peregrinación del pueblo de Israel a esa tumba, ¿no? Si supiéramos realmente dónde está la tumba de Moisés, hubiera sido, eso sí, una tumbalatría, ¿ok? Entonces, yo creo que por eso dije al principio, cuando comenzamos este diálogo, de tratar de ir al núcleo de la cuestión, ¿no? Podemos decir un tema cultural que ya viene de la época de la República Romana, porque los romanos adoraban a sus antepasados, así que esto parece ser que también es muy antiguo culturalmente, y lo que yo también creo que es una inspiración
de tipo energético, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, estoy estudiando durante todo el año los escritos de Isaac Luria y me parece que cuando voy a la tumba de Lari, lo cierto es que hay una especie de, yo diría, respeto cultural o de honor o de kabod, como decimos en hebreo, a aquel que de alguna manera nos legó. Y creo que energéticamente en esos escritos sí hay una vibración con respecto al alma. Es decir, entiendo que los escritos sí tienen un efecto de comprender la vibración del tzadik a partir de la comprensión del escrito. Y lo digo porque muchas veces cuando llega uno a profundizar tanto sobre un mismo autor, se va impregnando de la mentalidad del autor a tal punto que ya a las 2 páginas comprendes el autor hacia dónde va a ir y empiezas a vibrar con el alma del autor. Por lo tanto, yo creo que más que la tumba, podríamos decir que el texto tiene una energía, tiene una frecuencia en la que uno puede entrar en la frecuencia de ese texto. No sé qué piensas de esto. Sí, estoy de acuerdo, porque fíjate que si yo miraría también un poquito esto, ¿no? Desde un aspecto quizás histórico, pero también una especie de intencionalidad y conciencia en el mismo texto de la Torá, por parte del Dios de la Torá, cuando claramente ese versículo dice, y no sabemos dónde está Moshe, quiere decir que hay una intencionalidad de que no se conozca el sitio. Ahora imagínate que si hoy día estamos casi luchando a la guerra por el sitio del templo, imagínate que se supiese la muerte de Moisés. Los judíos no hacen caso a la tumba que sabemos que está aquí, ¿no? De que tienen los musulmanes de Moisés, porque los judíos no creen que sea ahí. Pero si se creyese que fuese ahí, imagínate el problema. Y hay algo claro de volver a que no es el mensajero, sino el mensaje. No es la tumba, sino el texto, como tú bien dices. Es la enseñanza, es el estudio, lo que te va a conectar con la energía del Sadik para que tú logres actualizar tu intelecto. Entonces, claro, tienes, yo creo que una tendencia de aquellos que comprenden ese lado y tienes luego, bueno, pues la parte más básica que se la vas a decir al pueblo para que de alguna manera también haya una especie de beneficio, de memoria, de preservación de una memoria de un sabio. Quizás, yo diría esos 2 aspectos ahí. Entiendo, entiendo. De todas maneras, volviendo a nuestra época actual, queda claro que para muchos seguidores, por ejemplo, del Rebbe de Lubavitch, el ir a la tumba y rezar y conectarse tiene muchos beneficios. De hecho, dentro de ese movimiento hay una serie de personas que hablan de milagros en relación con esta tumba. ¿Tú qué piensas sobre esto? Porque esto se ha vuelto un fenómeno mundial, la tumba del Rebe. Yo creo que entre las tumbas actuales de Mekubalín, la tumba del Rebe es la número uno en cuanto a narraciones de milagros. De hecho, te voy a contar una anécdota. Nunca la conté, nunca la conté esta anécdota. Era la que me faltaba y ya revelé todo. Esta anécdota es que yo durante 3 años, ya era jovencito, estudié con la gente de Chabad Lubavitch en Buenos Aires. Tú no sé si sabes de esto, y me tenían que operar de la rodilla. Y entonces la gente de Chabad me dijo, queremos enviarle a la tumba del Rebe un fax, ¿te acuerdas? Que cuando existía el fax. Y Sí. yo le dije, no, ¿qué fax? Yo en ese momento no estaba en la Kabbalah, era más que racionalista. Dije, no, no, qué tumba, qué esto. Bueno, y parece ser que yo cuando fui al médico me dijeron hay que operar porque usted tiene un problema en la rodilla que hubo días y días que no podía caminar con la pierna. Hasta que voy al médico a la semana, de repente se me va el dolor, saca radiografía y dice, no tiene nada. Le digo, ¿cómo no tengo nada? No, no, esto es una cosa rarísima. Y después la gente de Jabad me dijo que habían enviado el fax a la tumba al Rebe. Así que tengo un problema con la tumba al Rebe. Yo no creo que tenga ningún poder, pero a mí me pasó algo con mi rodilla. Por lo tanto, claro, se te escapan algunas de estas cosas de lo racional, ¿no? Cuando pasan estas cosas, tú dices, yo lo viví y mi racionalidad no llega a este nivel. Sí,
totalmente. El tema de los milagros en las tumbas de Sadikim, de santos, vuelvo a enfatizar que es algo generalizado mundial, pero es cierto que en el judaísmo hay muchas historias. Puedo hablarte ahora, por ejemplo, de la tumba de la Rabbi Jacob Abu Hatzer en Egipto. Hay libros completos de historias de milagros y cosas que no, vamos, sobrenaturales, de que sucedieron en esa tumba. De, como bien dices, la tumba del Rebbe, que tienes hasta presidentes, congresistas que van a ese sitio, personas de todo el mundo que van a, de alguna manera, no sé la verdad que buscan allí, pero yo también he estado allí, entonces Bueno, a hay algo en esos ver, sitios. tú nombraste ya el gran cabalista Israel Abu Hatzaira, conocido mundialmente como el Baba Sali, y mucha gente dice de beber el agua de Baba Sali. Yo nunca bebí esa agua, pero parece que hay algún agua que está por su tumba. ¿Por qué se habla del agua del Baba Sali? Sí, eso es porque el Babasali en vida, él daba a las personas cuando iban a verlo unas botellas de agua que él le hacía rezos. Entonces le decía que untasen esa agua al enfermo o que le diesen de beber y la gente decía que se curaban. Entonces es que él hacía una especie de rezos al agua y pues se hizo famoso esa famosa agua del Babasali, igual que también las famosas botellas de Arak, la bebida Arak. Aquí yo tuve la oportunidad que me dieron de aprobar del Arak del Babasali, una persona que tiene. Entonces ahí sí, todas esas Claro, historias. bueno, ahí te das cuenta por qué motivo en la tradición de las monarquías europeas todo el mundo se quiere bautizar con el agua del Jordán. Es decir, muy poca gente lo sabe, pero todos los monarcas de Europa piden para el bautismo el agua del Jordán. ¿Qué tipo de energía considera la tradición de la Iglesia de extraer el agua del Jordán para que se produzca este tipo de energía, ¿no? Más allá de que del agua ya sabemos el tipo de energía de transformación que tiene el agua, ¿no? Pero lo que yo he llegado a escuchar de esa fuerza, no digo del agua del Babasali, yo entiendo que es una vibración del Babasali a través del agua, ¿no? Es decir, estamos hablando de una energía que el Babasali imprime, digamos, le impregna al agua, porque hubo gente que quedó embarazada Ujú. al beber el agua del Babasali. Entonces, claro, todo esto se va del racionalismo, para llamarlo de alguna manera, porque aquí ya estamos hablando de energías, que es de lo que básicamente trabajamos todo el tiempo en la cábala. Lo que pasa es que como son energías invisibles, a veces es muy difícil decir, bueno, creo o no creo. Yo nunca creo, yo lo experimento. Y a mí mi rodilla se curó. Entonces, yo no puedo decir toda la gente que va a ir a la tumba se va a curar de algo. Pero lo que puedo decir es que cuando hay una energía que indudablemente el receptor, el CLI del receptor, tiene una gran emuná para la entrada de esa energía. Es decir, tenemos que empezar a entrar en los secretos de por qué sucede esto. Es decir, esto sucede no solamente porque hay un dador, sino porque hay un receptor que está dispuesto por su confianza en el mensaje del Sadik a recibir esa energía. Si no, indudablemente, si el receptor está cerrado, tampoco esto funciona. El receptor tiene que estar abierto al dador. Eso es un poco parecido al agua bendita de los cristianos, ¿no? Un agua donde se invoca el nombre de Dios y como que tiene algo ahí. No sé qué opinas Es de que, eso. es que indudablemente en todo tipo de espiritualidades hay una serie de elementos y por ese motivo uno termina la alquimia. Porque al final, ¿por qué uno termina la alquimia? ¿Por qué los grandes Mekubalim de Praga, en la actual República Checa, eran casi todos hombres que conocían de la alquimia? O los alquimistas franceses del siglo XVI y del siglo XVII, o Flamel, por ejemplo, en el esoterismo francés, porque ellos sabían que esos elementos eran elementos que tenían un tipo de energía. Ahora, indudablemente lo que sucede en la Kabbalah es que el tipo de energía que surge a través de la palabra afecta a los elementos. Y entonces los elementos terminan activados, es decir, se activa la energía de los elementos. Aquí creo que hay una vibración hay varias partes, ¿no? Está la intención del alma del dador, la energía del dador, la apertura del
receptor y la energía del elemento. Pero claro, como todo esto es en el invisible, queda claro que es muy difícil de probarlo. Con el tiempo se va a probar, calculo que la ciencia lo va a probar. Entonces, claro, si hay un primer contacto con la información del tzadik a través del libro, hay una impregnación de la energía. Si yo me la paso estudiando Isaac Luria, va a llegar un momento que ese pensamiento de Luria se te va a impregnar, se te va a acercar. Y yo creo que tú eres no testigo, sino también resultado de estos procesos. Digamos, no quiero sonsacarte información, pero tú me has confesado de manera privada, no la quiero hacer pública ahora, pero tú me has confesado que te has en algún momento como sentido parte de un tzadik. Sí, fíjate que es curioso. Es como, mira, imagínate que alguien toma un libro y ese libro te pasas leyendo los 5 o 10 años todos los días. Al cabo de ese tiempo tomas el libro y está tu energía impregnada en el libro. Tu esencia, tu sudor, tu ADN quedó ahí. Entonces se entiende que quizás queda algo de la energía de la persona en el objeto, en el agua, en la tumba, en la piedra, como puede ser el cótel. Entonces, de alguna manera a veces yo pienso que esos son como excusas, entre comillas, pero lo que quiero decir es que son como palancas o una especie de cuerpo para que esa energía que activa el sadí, como tú bien decías, pueda manifestarse en el mundo físico y para que las personas que no tienen los conocimientos, el mecanismo que hay detrás, puedan con lo que ven, tocan y sienten de alguna manera también recibir esa bendición, esa energía que va a tener el efecto de curar, de sanar, porque esa fue la intención o la cabana del satí que le puso al agua, a la roca, etc. Entonces, de alguna manera las Neshamot saben que es necesario, ¿no? Ese elemento intermedio entre las personas y lo que se va a manifestar o la manifestación de esa energía. Y totalmente de acuerdo contigo, no solamente es cuando uno estudia ese libro, sino que llega el momento, no solo que la energía de ese sadik influencia en ti, te cambia tu pensamiento, etcétera, tu conciencia, sino que llegas a crear una especie de fusión, de debekut, Total, con la neshama de ese sadik. total. Y es, ojo con esto, y yo he leído, y quizás como tú bien decías, hemos experimentado que esto es fuerte, pero también uno llega al punto de uno mismo sentir que el que habla y escribe ya no es uno, sino que es el sadik a través tuyo quien está revelando información nueva en este mundo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, se llega a unos niveles de intuición y sensibilidad, no sé si llamarlo mediunidad, no me quiero arriesgar a este punto, ¿no? O una apertura de la Jojma, que como tú bien dices, se siente el olor del alma de la impregnación. Me pasa, por ejemplo, con los libros de rezo de mi abuelo Maír. Los libros de rezo de mi abuelo Maír están impregnados del olor de mi abuelo y me evocan el alma de mi abuelo y me conectan con esa energía. Por lo tanto, aparentemente, tanto el olor, el sabor, los objetos, están siendo intermediarios de energías en forma permanente. Inclusive, y sobre todo, ¿no? El texto que entra dentro del alma de la persona, donde el alma del tzadik o el alma del autor que escribió esa obra te está entrando, como tú bien dices, lo hemos sentido, muchas veces aquellos que hemos estado imbuidos, pero a tal punto, aquellos que están con más mediunidad, y no quizás tanto en el tema intelectual, han olido el alma de la persona. Es decir, se sabe por muchas experiencias que cuando el alma está dando vueltas en la casa, se huele el olor al alma de la persona fallecida. En esto hay mucha gente viuda, que no es que recuerda al viudo, es que huele, digamos, el alma. Entonces yo creo que estamos ante un tema mucho más profundo, que yo creo que lo dejaría para otro momento, porque ya tiene que ver con el reconocimiento de las energías invisibles del otro lado. Por eso empezamos con las tumbas, que es algo muy material, pero fíjate que en la Kabbalah no nos podemos quedar ahí. Es decir, tenemos que avanzar a entender que hay un mundo invisible que se conecta con lo material. Lo que pasa es que, claro,
lo material nos evoca a la parte revelada. Al final, como decía el Gaón de Vilna, ¿no? La parte oculta y la parte revelada constituyen una unidad. Por lo tanto, si estamos en la parte revelada, no podemos desgajarnos de la parte oculta. Totalmente de acuerdo. Nos convertimos en un recipiente donde a veces uno mismo llega a sorprenderse y decir, uy, pero ¿y por qué tengo esta nueva tendencia? ¿Y por qué quiero comprar ese libro? ¿Y por qué quiero ir a esa ciudad? Si esto antes no estaba en mí, pero te das cuenta de que muchas veces puede ser que estés actuando, pensando de alguna manera, porque lo que estás es básicamente ese Neshama operando a través tuyo, de alguna manera todavía activa en este mundo. Entonces, totalmente, creo que es tema para un próximo encuentro, ¿no? De cómo operan las energías de los adikim a través de los Y encarnados. estaríamos haciendo, en cierto modo, todos aquellos que estudiamos Kabbalah profundamente, todos los alumnos, todos los maestros, los tzadikim, revelados ocultos, estamos haciendo impregnaciones de todas estas energías. Es decir, es Constantemente. como constantemente estamos produciendo un ibur, pero no un ibur que viene de arriba, un ibur que viene de abajo, un acto teúrgico de ibur. Estamos provocando de que la energía del otro lado se impregne en lo revelado. Es uno el que a través del trabajo que uno hace abre la puerta para merecer ese ibur o no. Y de acuerdo al trabajo que uno haga y cuánto profundice, va a ser la calidad y de quién va a bajar o de quiénes van a bajar. Amén, amén. Un abrazo grande, saludos a toda la gente en Jerusalén. Sabemos que están pasando grandes incendios. Esperemos que esto se termine. Pero bueno, se están moviendo los elementos, ¿no? El agua, el fuego y el aire. Así es, hace un Cuando viento se mueven tremendo los acá. elementos, se está moviendo el nombre de Dios, Shin, Aleph, Mem. Así que cuidado. Un abrazo grande, querido Joel, Shalom y siempre adelante. Un abrazo, shalom a todos.